Bueno, hablamos de lo constitucional, lo fiscal, porque está lo fiscal, está la seguridad social y Tú el sabes que sistema de pensiones. la historia de la reforma impositiva, porque la reforma fiscal en el ámbito fiscal tiene dos componentes, ¿sí? Sí, El del gasto del gobierno y el de claro. los ingresos. Pues tú Gasto, sabes que ingreso, diseño de presupuesto. Tanto Leonel como Danilo, Leonel hizo como dos reformas y Danilo hizo otra inmediatamente entrando. Y fueron tan bárbaros que ellos tienen una frase, los economistas tienen una frase, si no aumentar los impuestos, sino ampliar la base impositiva. Sí. Pero ¿qué es lo que es ampliar la base impositiva? El ITERI, Sí, el de los ITERI, impuestos pero ¿a indirectos quiénes se lo pusieron? A a los los pobres. alimentos. Claro. Un país que tiene 1 millón de familias, que come una vez al día, si tú le cargas a eso poco alimento, impuestos, en mandarlo a morirse de hambre. Ah, aquí tenemos un sistema impositivo regresivo. Regresivo. Es decir, pocos impuestos a la propiedad y a los beneficios, a la ganancia. El grueso de los impuestos al consumo. Sí. El volumen de consumo del pueblo pobre, es enorme, es el que más paga impuestos. Es el que paga. Es más el paga que paga. Impuestos. Eso Entonces, esa realidad, como tú decías, se van a resistir sí. las élites empresariales. Pero oye lo que leí yo en un periódico de esta mañana, que como tú sabes, son parte de los grupos empresariales. Un artículo que es más o menos de la redacción del periódico. Que la reforma debía comenzar, la reforma laboral y tributaria, por la cantidad de empresas no registradas, las empresas, ¿cómo se llaman? Las pequeñas empresas que no quedan registradas. La microempresa. Sí. Sí, Esas empresas que no, ellos dicen, no pagan impuestos, no pagan que tú dices, tú lo que dices es informales. La economía informal. La economía informal. Oye, ¿por dónde empieza? Que hay que someter a todas esas empresas y obligarlas a pagar impuestos, pero no plantean por qué razón hay tantas empresas informales en este país. Claro. No, eso no lo plantean. Claro. Pero además, en ese plano, va a haber una resistencia enorme del empresariado a modificar ese cuadro, que también se traduce en un presupuesto en el que la inversión de capital es cada vez menos, el gasto público, el gasto corriente es cada vez mayor. Están hablando de regular el gasto, pero eso no alcanza. No, porque entonces los niveles de pobreza son tan altos que entonces para amortiguar lo que tienen un sistema de subsidio clientelista. O sea, no tiene salario, no tiene ingreso y te manejo con 2 o 3 pesitos, 500 pesos, 1000 pesos de una manera clientelista y de esa manera tienen controles de esos sectores de población pobre. Lo cual es un medio de atenuar con una enorme fragilidad los elementos de la pobreza extrema, las expresiones de la pobreza extrema. Pero está también el tema de seguridad social, el tema de seguridad social y sistema de pensiones, sin eliminar las empresas parasitarias, que son la ARS y la AFP. Son empresas que es una estafa. No, porque ellas no producen nada. No, absolutamente. Esas empresas no producen nada, sino que le quitan al paciente y le quitan al médico. No se puede hablar de verdaderas reformas. No. Lo que habría es que darle fuerza a todo el tema de la administración en ese plano a cargo del Estado con controles sociales. Pero además está lo del Código Laboral, que además hay una larga resistencia empresarial alrededor de esto. Nosotros, oye, qué contradicciones. De hace más de 50 años, los organismos económicos internacionales, BID, Banco Mundial, etcétera, Fondo Monetario Internacional y los propios economistas nacionales aceptan que la economía dominicana en promedio
es la economía que más ha crecido en América Latina. Lo que quiere decir que nuestra pobreza no tiene origen en la producción, sino en la distribución de la riqueza generada. Bien, por ahí anda una lista de países preparada por organismos internacionales. Lo cual es más perverso, ¿eh? Sí. Porque si tú creces económicamente... Sí, nosotros somos el tercer país del salario mínimo más bajo en América Latina, siendo el país que más crece, y por eso... Y uno de los países más desiguales. Es más desiguales. Y entonces todos los indicadores socioeconómicos... ¿Y cómo sin tú reducir la desigualdad? Sí. Sin cambiar, sin modificar todo el sistema de ingresos, todo el sistema de propiedad. Porque ahí es que está el meollo. Porque eso es lo otro, las ausencias. Ausencia, no se habla de tocar la propiedad, de establecer diferentes formas de propiedad. El predominio absoluto de la propiedad privada y de una propiedad pública fuera de control de la sociedad. Nada de reforma agraria, nada de reforma urbana, nada de respecto a la minería. La minería, la ley de concesión todo el plan minera, minero destructivo que está montado. Y la ley de concesión minera, que elimina la propiedad, pero de los que no tienen poder. Porque a quien le dan una concesión minera, automáticamente sus derechos están por encima del derecho de cualquier propietario que haya quedado bajo esa concesión. Y lo más ominoso de todo, que ya tiene una base sentada en la ley de ordenamiento territorial, vinculada a la ley de fideicomiso y vinculada a las APP, a las alianzas público-privadas, y vinculada a la ley minera actual, que habría que modificar sustancialmente, ¿no? Es la privatización del agua. Entonces, esos son contrarreformas ominosas. Porque sabe que la ley minera es una ley claramente neocolonial. Nosotros no negociamos la explotación de nuestros recursos. O sea, nosotros tenemos X recursos, no tenemos la tecnología, nos falta el capital, negociamos con cualquier otro país o empresa multinacional que quiera acompañarnos en ese proyecto y repartimos beneficios equitativamente. No, nosotros entregamos el recurso. Siendo dueños del recurso, no tenemos acciones. No, lo entregamos y con lo único que nos dejan es con el impacto ambiental. Claro. Con los daños ambientales se lo dejan al gobierno, porque ni empresas tan viejas como la Falcon Bridge le han hecho cumplir. Además, en una reforma sustancial en el tema minero, habría que establecer claramente la prohibición de la minería en determinados niveles de las montañas, porque hay una norma internacional incluso de no conceder permisos de exploración y explotación minera por de encima de los 600 metros sobre el nivel del mar. Los métodos de explotación, aquí se usan métodos de explotación que están prohibidos en la propia sede de la minera. Claro. Los métodos de explotación. Y otro es que la explotación minera jamás debe competir con los recursos acuíferos, porque este es un ecosistema muy frágil, y resulta muy que pequeño. Que el 25% del país, del territorio nacional, está concesionado para la explotación a empresas mineras, pegado a fuentes de agua. Bueno, ahí tiene el caso de San Juan. Claro. El caso de la Loma de los Siete... Que el caso de San Juan él amenaza todo el sistema de agua del Yaque del Sur. El caso de Pico del Gallo y la frontera, Unigol, y la Loma de los Siete Picos de aquí. Unigol y Barrigol, que tienen un pacto para explotar el oro ahí. Es el Artibonito que se Loma afectaría. Miranda. Lo de Loma Miranda para entrar en la cordillera central por el sur. Son cosas ominosas. Y eso no se habla de reformar nada de eso. No, porque el Estado no está para defender los intereses nacionales, sino para ayudar a hacer negocio a las cúpulas empresariales nacionales y a las grandes empresas transnacionales. Y si los anteriores congresos llevaron aquí a crear un sistema
electoral y de partido que es realmente bochornoso y que es la base para todo este tipo de trampa. Imagínate tú lo que pueden hacer tocando de nuevo esos temas. Ni hablar del tema soberanía y autodeterminación, que es el principal derecho de un pueblo. Pero con esto terminamos por el día de hoy y le damos un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas de Tiro al Blanco. Hasta pronto, Aníbal. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.